Tiempo ya para la entrevista. Hoy nos acompaña en el plató el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir, Aragón en Pleno. Comenzamos con el debate fiscal. ¿Bajar o no bajar los impuestos a los aragoneses que han entrado de lleno en las Cortes de Aragón? Ustedes ya han mandado por carta sus propuestas al consejero de Hacienda, a Carlos Pérez Anadón, tal y como indicó el presidente de Aragón a todos los grupos políticos. ¿Cuáles son esas propuestas? Bien, en primer lugar yo creo que habría que señalar que, claro, a todo el mundo nos gustan que nos bajen los impuestos y en ese sentido, pues claro, siempre parece que son medidas, o que lo decimos desde un punto de vista muy populista y muy responsable, como se nos ha acusado en alguna ocasión. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que realmente hay que tener en cuenta que para salir de esta crisis, como suele decir, tenemos que apostar por el empleo, tenemos que apostar porque las empresas puedan salir a flote, porque las familias tengan más poder adquisitivo para poder reactivar también el consumo. Y en ese sentido entendemos que las medidas que se tienen que tomar tienen que ir en esa dirección, con la responsabilidad de que por todas esas bajadas de impuestos que de alguna manera implementemos se tienen que acompañar de una disminución de un gasto de la administración que no genere riqueza. Es decir, nosotros partimos del supuesto de que la administración hay una serie de gastos, que la grasa, digamos, administrativa que acumulan las administraciones y que se puede suprimir. Y ya lo dijo el Instituto de Estudios Económicos hace unos meses, que en España había gasto superfluo por una mala eficiencia en la gestión de recursos públicos de 60.000 millones de euros. Nosotros entendemos que aquí en Aragón también hay probablemente muchas partidas en las cuales se podría recortar ese gasto público. Por lo tanto, nosotros hemos lanzado unas propuestas, tanto en la deflactación de los 4 primeros tramos del IRPF, disminución dentro de, supresión de la partida del impuesto de patrimonio, también de la bonificación 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, también una disminución del impuesto de actos jurídicos documentados y también de transmisiones patrimoniales. Pero también una disminución del 50% en las tasas, mientras la inflación subyacente esté por encima del 3%. Es decir, son una serie de medidas, pero yo creo que lo más importante, lo que yo querría destacar, es que nuestro partido, desde el punto de vista de esa responsabilidad, lo que hemos planteado son estas medidas, pero también que a la vez, porque hay que mantener lógicamente un presupuesto consolidado, un presupuesto que sea sostenible económicamente, a la vez una reducción de ese gasto económico que entendemos que es improductivo. Vox asegura que en las escuelas públicas de Aragón se adoctrina a los niños, algo que ha negado varias veces el consejero de Educación en las Cortes. Precisamente ustedes la próxima semana en el Palacio de la Aljafería celebran unas jornadas sobre educación. Explíquenos en qué consiste ese adoctrinamiento que ustedes denuncian. Bueno, a lo largo de estos últimos años pues hemos escuchado frases realmente sorprendentes, pero que bueno, ya más que sorprendentes nos preocupan profundamente, ¿no? Es que como esa famosa frase que dijo la ministra Celaá de que los niños no pertenecen a los padres. Evidentemente se pueden dar a muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero claro, nosotros lo que ahí vemos es un intento por parte del Estado de ser los responsables de la educación de nuestros hijos, y realmente nosotros eso pues no lo vamos a tolerar ni lo vamos a permitir, porque existe un principio, es el de la patria potestad, y en ese sentido son los padres, realmente son los padres los que tienen la responsabilidad de tutelar la educación de sus hijos. Y claro, ese es el principio fundamental, digamos, de este problema, y sobre el que nosotros queremos abordar. Es decir, entendemos que los padres tienen que formar parte decisoria de cualquier contenido y de cualquier herramienta educativa que se quiera utilizar en las aulas. Existen las asociaciones de padres, es decir, hay instrumentos por los cuales, a través de esos instrumentos, se puede también contar con la opinión de los padres. Pero en última instancia siempre se tiene que contar con la voluntad de los padres de cada niño, de cada niña,
a la hora de elegir esos contenidos o ver de qué forma se le imponen esos contenidos a los niños. Vox pide la paralización de 3 parques fotovoltaicos en Teruel y de la línea de alta tensión que iría desde Ojos Negros hasta La Iliana en Valencia. Decían ustedes que causa graves afecciones al paisaje y también a la salud de las poblaciones cercanas por los campos electromagnéticos. ¿Qué consecuencias concretas traerían esos proyectos? Es que claro, cuando nosotros pensamos en las energías renovables, y cuando digo nosotros me refiero a todos los aragoneses, ¿no? Pues evidentemente todos tenemos una visión muy favorable. Nosotros también la tenemos muy favorable a las energías renovables. Entendemos que al final serán el futuro, digamos, de la obtención de la energía. Pero tenemos que ser conscientes realmente de lo que las energías renovables suponen y conllevan. Y en ese sentido, pues hay una serie de efectos contraproducentes que a lo mejor nos tendrían que hacer repensar algunos proyectos. Y a lo mejor tendríamos que decir, bien, como algún eslogan que has escuchado por ahí, ¿no? Energías renovables sí, pero no así, ¿no? Este proyecto es un proyecto que prácticamente cruza la provincia de Teruel hasta Valencia, hasta La Iliana, y lo va a cruzar pues con unas torres de estas dimensiones, unas torres muy elevadas, que van a provocar que en una franja muy ancha de terreno de unos 50 metros y a lo largo de 180 kilómetros, pues no se pueda ni construir, ni se pueda cultivar, ni se pueda prácticamente transitar, ¿vale? Esto va a afectar a bosques, a montes, a campos, va a pasar muy cerca de algunos barrios de la ciudad de Teruel, y realmente puede tener afecciones, puede generar afecciones, como bien has comentado, a la propia salud de algunos de los vecinos de Teruel. Entonces, entendemos que desde ese punto de vista de afecciones al paisaje y desde el punto de vista de afecciones también al tránsito de aves, a la afectación a la fauna, a esos bosques de la comarca de Gúdar-Jabalambre, que se va a ver muy afectada por este proyecto, pues entendemos que en primer lugar lo que hay que hacer es repensarlo y ver si realmente vale la pena hacerlo así, porque hay que tener en cuenta que esta energía no es para Aragón. Esta energía se va a producir en Aragón, pero esta energía va a desembocar a red eléctrica en Valencia, en la Comunidad Valenciana. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente incluso hay una falta de idoneidad desde el punto de vista técnico, es decir, estamos produciendo una energía que trasladamos 180 kilómetros para que vaya a la red eléctrica y a partir de ahí se pueda distribuir, ¿no? Entendemos que es un proyecto que nos genera muchísimas dudas, que desde el punto de vista técnico no parece eficiente. Desde el punto de vista legislativo creemos que también tiene algunos fallos, porque se está considerando a este proyecto como un proyecto de transporte secundario de energía, cuando realmente las características que tienen las torres y la energía que va a transportar es de una línea de muy alta tensión, y por otro lado pues están esas afecciones a la salud y al paisaje, ¿no? Hemos pedido que este proyecto se aparque, que haya un gran profundo debate para ver cuál es el modelo energético que queremos realmente en España, que los aragoneses sepan y conozcan este proyecto, que sepan realmente cuáles serían las consecuencias de que se haga este proyecto tal como está diseñado, y que al final pues se pueda tomar una decisión lo más oportuna y lo más favorable posible. Una última pregunta, le quería preguntar por las próximas elecciones. ¿Se va a volver a usted a presentar como cabeza de lista de Vox para presidir el Gobierno de Aragón? Si ve un cambio de gobierno y si pactarían con el Partido Popular, tal y como está ocurriendo en Castilla y León. Bien, en cuanto a las personas que serán candidatas oficiales del partido en las principales instituciones de Aragón, no hay todavía nada decidido. Es una cuestión que evidentemente se está debatiendo y que tendrá que tomar una decisión al final la dirección nacional del partido, ¿no? Como hemos comentado habitualmente. En cuanto a las posibilidades de un cambio, yo creo que están allí, que evidentemente todos los aragoneses son conscientes de que puede haber un cambio. No quiero ser ni triunfalista ni quiero ser pesimista. Creo que la situación está muy igualada en estos momentos, que puede haber un debate muy interesante y que puede haber una campaña electoral muy interesante, pero desde luego por el bien de los aragoneses, desde luego desde nuestro partido confiamos en que ese cambio se dé, porque consideramos que estas dos legislaturas del Partido Socialista
primero con Xunta, después con este cuatripartito, pues han estancado a Aragón en múltiples áreas y nos hemos quedado muy rezagados y realmente en situaciones de clara desventaja respecto a otras comunidades autónomas, ¿no? No vamos a entrar a profundizar. El tema de la sanidad, por ejemplo, sería un tema que podríamos poner como ejemplo, ¿no? Y luego, en cuanto a la capacidad o en cuanto a ese posible acuerdo que pudiera haber con el Partido Popular, pues pues nuestra posición ideológica quizás sea el partido con el que nosotros tendríamos más capacidad o más cercanía. Por tanto, pues quizás sería nuestro partido con el que primero lanzaríamos esas conversaciones, evidentemente. Pero bueno, nosotros no nos debemos a ningún partido político. Nosotros realmente lo que nos debemos es a un programa electoral y a unas ideas. Evidentemente es impensable que nosotros a lo mejor pudiéramos llegar a un acuerdo electoral con Podemos, por ejemplo. Pero bueno, no queremos cerrar ni queremos estigmatizar a otros partidos como han hecho otros partidos con nosotros. Nosotros creemos que, o tenemos intención de, si llegamos a esa situación, poder hablar con varios partidos y buscar esos acuerdos que lleven a constituir un gobierno que dé un futuro realmente pues mucho más prometedor y esperanza realmente, porque en estos momentos de grave crisis económica lo que necesitan los aragoneses es una esperanza para poder salir adelante. Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, gracias por acompañarnos y suerte en el final de legislatura. Muchas gracias a vosotros por la invitación.